dada una esfera que representamos en alzado, se pide calcular un cono que tenga el mayor volumen posible. En principio no sabemos si, por ejemplo, ese cono puede tener esta forma, por poner un ejemplo, o a lo mejor tiene esta forma. Bueno, habría muchas posibilidades. En principio no sabemos cómo es, lo único que sabemos es que el cono debe tener el mayor volumen posible y debe el vértice tocar el punto, por ejemplo, polo norte, para entenderlo mejor, y esto ser un paralelo de la esfera. O sea que en realidad esto es una sección de la esfera, para entenderlo así. Bueno, dibujamos entonces la esfera en alzado. La vamos a poner aquí que se ve un poco mejor. Entonces tenemos en esa esfera, vamos a imaginar, por ejemplo, que el cono viene por aquí, que es este. Entonces, para este cono tenemos el radio de la esfera, que llamaremos, por ejemplo, R. Tenemos el radio de la base del cono, que llamaremos R minúscula, y nos acercamos un poco y tenemos, por ejemplo, la altura del cono, que llamaremos H. Bueno, vamos también a nombrar puntos. Por ejemplo, esto lo vamos a llamar punto A, esto punto B, esto punto C y esto punto D. Bueno, pues tenemos que, en realidad, según el teorema de la altura, tenemos lo siguiente. Dibujemos otra vez la esfera y dibujamos los dos triángulos estos. Tenemos este triángulo y este. Tenemos que este triángulo es semejante a este y también a este mayor, o sea que tiene la misma forma aunque distinto tamaño, y hemos llamado a esto A, B, a esto D y a esto C. Bueno, pues según eso, lo primero que vemos es que al ser iguales, podríamos también comprobarlo, digo que este es igual de forma que este, aunque tenga distinto tamaño, e igual que este, el mayor. Esto tiene 90, esto tiene 90 y tiene 90. Como este ángulo y este es común, o sea, este es igual que este, pues eso quiere decir que en realidad este será igual que este. Y como estos dos suman 90, pues necesariamente este tendrá que ser igual que este y este igual que este. Bueno, entonces tenemos ahí ya una demostración rápida de que es cierto. Bueno, aquí entonces lo que tenemos es que en este triángulo menor, a ver si entra en el vídeo, sí, AD, o sea, este cateto es a este, AD a DC, como BD es a DA. ¿Por qué pasa esto? Porque en realidad si son iguales de forma, pues era lo mismo dividir el cateto mayor entre el menor, o sea, AD entre DC, que dividir este mayor entre el menor. AD entre DC será lo mismo que BD entre DA. Entonces multiplicamos esto, entonces AD por DA por DA igual a DC por BD. Ponemos, por ejemplo, decimos BD por CD o DC, es igual. Bueno, AD por DA es lo mismo, DA por DA es lo mismo que AD, pues entonces podemos poner DA al cuadrado es igual a BD por DC. Bueno, pues este es el teorema de la altura. Cogemos nuestros nombres para desarrollar el ejercicio. Entonces tenemos D al cuadrado igual a BD por DC. D al cuadrado, vemos que es el radio R al cuadrado. Lo podemos poner el color, radio al cuadrado, igual. BD tenemos que es esto. Y le hemos llamado H, igual a H por DC.
y de c en realidad es esto, que quiere decir que es en realidad 2 veces el radio menos la altura. O sea, 2 veces el radio es esto, le quitamos la altura y nos queda dc, que es esto. Entonces dijimos que era 2r menos h. Bueno, ya tenemos entonces la fórmula que queríamos y ahora necesitamos el volumen del cono. Bueno, tenemos que el volumen es pi partido 3 por, bueno, el radio sería el otro radio, el menor, de la base al cuadrado por la altura. Bueno, entonces con estas dos ecuaciones podemos resolver el ejercicio. O sea, el radio al cuadrado por la altura, pensamos en un cilindro, por ejemplo, es el radio al cuadrado. Pi por radio al cuadrado es la base, sería esto, en un cilindro, y luego por la altura. Sería entonces ya el volumen del cilindro. Ahora, si estamos hablando de un cono, es 1/3 del cilindro, entonces tendremos que será la misma, pues tendremos pi por r al cuadrado por h dividido entre 3, que es lo que tenemos aquí, y es en realidad el volumen del cono, o sea, 1/3 del cilindro, que tiene la misma altura. Bueno, entonces como ya tenemos esto, tenemos esta fórmula y tenemos esta, ya podemos resolver el ejercicio. Entonces tenemos que el volumen, cogemos la fórmula esta, me parece que está saliendo la sombra, a ver, volumen es igual a pi tercios por h y por r al cuadrado, que es todo esto. O sea, entonces multiplicamos por h y por 2r menos h. Bueno, entonces tenemos ya esta fórmula que desarrollamos, simplemente multiplicamos h por esto. Entonces tenemos que esto es igual a pi tercios por 2rh cuadrado, 2rh cuadrado menos h por h es h al cubo. Bueno, ya tenemos esta fórmula y ahora lo que hacemos es derivarla. Esto multiplica los dos, queda igual, es una constante, entonces lo ponemos v' es igual a pi tercios que multiplica a esto. La derivada tenemos 2 por 2, 4, RH y aquí menos 1, o sea que tenemos 4 RH menos, y ahora tenemos 3 por H y aquí menos 1, 3H cuadrado. Bueno, esta es la primera derivada. Bueno, una vez que tenemos ya la derivada, lo que hacemos es igualarla a 0. Entonces, para no tener que escribir todo otra vez, pues pongo aquí en vez de esto igual a 0. Entonces esto pasa multiplicando, 3 por 0 es 0 y esto dividiendo, 0 entre pi es 0. Por tanto tenemos 4RH, vamos a ponerlo así por ejemplo, bueno, es igual, 4RH menos 3H cuadrado igual a 0. Pasamos esto sumando y tenemos 4RH igual a 3H cuadrado. Bueno, sacamos, bueno, vamos mejor a sacar factor común aquí a la h. Entonces tenemos h que multiplica 4r menos 3h igual a 0. Si lo calculamos más rápido, entonces h es igual a 0, esa solución ya nos vale, ya no nos vale porque la altura 0 sería un cono, que si le damos altura 0, esto también sería 0. Entonces la otra solución es la que va a valer, 4r menos h igual a 0. Entonces 4r menos 3h igual a 0. Bueno, eso quiere decir que h es igual a, pasamos el menos 3h, igual a 4r. Y pasamos, perdón, el menos pasa sumando y pasamos el 3. Entonces tenemos que h es igual a 4r partido por 3. Y esta es la solución que nos sirve. Entonces según eso podemos hacer la segunda derivada, esta era la primera.
v segunda igual a, simplemente para confirmar el máximo, 4, a ver, vamos a hacerlo ya directamente, será v segunda igual a pi partido 3, la constante, que multiplica a los dos elementos. Entonces tenemos h, 1 por 4r es 4r, 1 menos 1, 0, h elevado a 0 es 1. Entonces pi r que multiplica a 4r menos 3 por 2, 6h. 6h. Bueno, ya tenemos, esta es la segunda derivada que igualaremos a 0. Bueno, entonces esto pasa multiplicando y esto dividiendo, entonces tenemos que 4r menos, a ver, simplemente vamos a sustituir en esto, cogemos pi r, nos olvidamos de resolver esto, 4r menos 6h, pero h es 4r partido 3, 6 por 4r partido 3. Entonces esto quiere decir que 6 por 4, 24, igual a 24 entre 3, 8. Entonces pi partido 3 que multiplica a 4r menos, decíamos 24, 8r. Bueno, como vemos 4r menos 8r es negativo, por esto es negativo, por lo tanto es negativo y quiere decir que tiene un máximo. O sea que existe un cono máximo que se puede inscribir en la esfera. Cuando da positivo, o sea, cuando da menor que 0 tiene un máximo, cuando da mayor tiene un mínimo. Bueno, por último ya lo que hacemos es sustituir en la fórmula esta el valor de, tenemos aquí ya calculado, ¿dónde estaba? Aquí, h es igual a 4r partido 3, lo sustituimos aquí y el ejercicio termina. Entonces, igual a, quitamos el cuadrado y lo pasamos como raíz, tenemos h es 4r partido 3, 4r partido por 3, decíamos que quitábamos de aquí el cuadrado, pasaba como raíz, h vale esto, según acabamos de calcular, que multiplica a 2r menos h, que vale 4r partido 3. Bueno, pues según esto tenemos 4r, esto podríamos poner aquí un 3 y aquí un 6. O sea, ponemos lo mismo que aquí y aquí lo multiplicamos arriba por 3, por 2, 6. Entonces 6r menos 4r es 2r. Entonces tenemos raíz cuadrada de 4r partido 3 que multiplica a 2r partido por 3. Bueno, tenemos entonces raíz de, lo ponemos aquí arriba, tenemos 4 por 2, 8r, y abajo 3 por 3, 9. Podemos quitar la raíz y poner el 3 directamente. Bueno, entonces tenemos raíz de 8r, que sería lo mismo que poner, lo pongo aquí, 2 raíz de 2, r partido por 3. Raíz de 2 es 1,4, por 2 es 2,8, 2,8, 3 partido r. Bueno, y eso es en realidad lo que vale r. Entonces, ¿qué acabamos de calcular? Pues simplemente que el radio es 2,8 partido 3 de r. Bueno, teníamos entonces que el radio del cono, de la base del cono, era igual a la raíz de 4 por el radio de la esfera, por 2 por el radio de la esfera, partido por 3 por 3. Tenemos entonces 4 por 2, 8, radio al cuadrado, partido 9. 8 es 2 raíz de 2, esto sale fuera por el radio, partido por 3. Bueno, y raíz de 2 es 1,4. 1,4 por 2 es 2,8 por radio, partido por 3.
y esto 3 por 9, 27, pues más o menos 0,93 o 92, pongamos 93 radio. Bueno, eso quiere decir que la relación que existe entre el radio del cono y el radio de la esfera pues es esta que tenemos aquí, 0,93 R, o sea que es ligeramente mayor el radio de la esfera. Según eso vamos a hacer la perspectiva caballera. Entonces dibujamos los ejes. Nos dicen que la esfera tiene por proyección en alzado, pues por ejemplo esto. Ya no trabajamos con números, solo ahora para tomar la medida proporcional tenemos esta proyección que es en realidad la proyección en alzado de la esfera. Y nos dicen entonces que dado este dato construyamos su perspectiva caballera. Bueno, entonces tenemos, bueno, esto lo vamos a centrar un poco mejor, este es el centro. Entonces si este es el radio de la esfera, pues tenemos que, en realidad, tendremos que coger 0,93 de este radio. Entonces lo que podemos hacer es, en cualquier dirección a partir del centro, cogemos 10 centímetros, ya no lo pongo aquí en medida real, por ejemplo que esto sea 5 y que esto sea 10, y cogemos ahora 9, con la regla medimos 9,3, que en realidad esto es 0,93 de 1, ¿no? Si esto es 1, entonces basta con que unamos el punto 10 con esto, y ahora por el punto 9,3, que puede ser este, hacemos una paralela. Entonces aquí tenemos, es como si vimos esto entre 10 y cogemos 9,3. Entonces ya sabemos que respecto al radio de la esfera, que es este, tenemos 9,3 de ese radio, en realidad sería 0,93 de la unidad, que corresponde al diámetro de la base del cono. Por lo tanto aquí bajo una ortogonal a esta línea y aquí una paralela a esa misma línea, teniendo ya el cono en alzado. Entonces dibujo aquí el cono en alzado, uno con este punto porque es el polo norte de la esfera, para entenderlo, y ese es el alzado de ese cono que se inscribe en la esfera, teniendo el volumen máximo. Entonces ahora, ya aprovechando que el cono está aquí, dibujamos aquí por ejemplo el eje X y aquí el de las ordenadas, y ahora hacemos el eje Z, por ejemplo, a 135 grados, o sea 90 más 45, la bisectriz de estas dos líneas. Aquí tenemos, bueno, le llamamos esto Y y esto Z, estaba pensando en geometría analítica. Tenemos ya los tres ejes. Entonces simplemente ahora vamos a darle una reducción siempre sobre el eje Y, reducción sobre el eje Y, por ejemplo, de la mitad. Entonces si esta es la longitud total, o sea el radio que acabamos de ver, pues aquí cogemos la mitad y pasamos esa medida haciendo centro aquí para aquí, y también la pasamos para aquí detrás. Entonces vamos a hacer los cuadros con otro color. Entonces en estos dos puntos seguimos la dirección del eje X, que estará a igual distancia. Bueno, aquí no tiene por qué coincidir con ese eje, digo porque aquí más o menos parece que es esa distancia, y por este punto hago también una paralela a este eje, al eje Y. Entonces aquí es donde tengo que inscribir la circunferencia del cono. Como vemos, sobrepasa de esta generatriz. Entonces hago aquí la circunferencia, que es una elipse. Aquí también tengo ya esa elipse, como vemos es oblicua. Y ahora hago lo mismo para el centro de la esfera, el cuadrilátero, sabiendo que el radio de la esfera es este. Entonces hago la dirección del eje Y, que es esta, que no tiene nada que ver con la inclinación esa de los 10 centímetros que cogí. Y ahora también aquí aplico la mitad, entonces paso esta medida para aquí y la paso también para aquí. Lógicamente estos se tienen que incrementar y esto también. Entonces, por ejemplo, que esté aquí, aquí. Hago ahora
una horizontal, por aquí otra horizontal, y aquí cojo la medida real sin reducción. Tengo ya el cuadrilátero y lo mismo aquí. A partir de este punto, aquí la medida real es por este punto, esto era el 9,3, esto. Siguiendo la dirección del eje Y, y aquí pues viene por aquí. Tenemos aquí los 4 extremos del cuadrilátero. Bueno, ahora dibujamos ya la elipse. O sea, es esta elipse, por ejemplo, que viene por aquí, sobrepasa aquí exactamente igual que aquí, si está bien dibujado, y abajo la elipse inferior es esta, que era tangente aquí en este punto. O sea que tenemos ya el cono en la parte inferior, venía por aquí, la base del cono, y aquí la base de, bueno, la base aquí, el ecuador de esa esfera. Bueno, por último, ya que tenemos este punto y este, levantamos verticales, y por lo que es el extremo de la esfera en alzado, que nada tiene que ver con la perspectiva, hacemos también la dirección del eje Y, cortando aquí y aquí. Bueno, ahora hacemos una elipse que venga por aquí, y esto que sobresale aquí tendrá que sobresalir aquí abajo también para este cuadrilátero. La esfera aquí abajo, su proyección al alzado llega hasta aquí, hago la dirección del eje Y, esta medida tendrá que ser igual que esta, y termino aquí la elipse, que como digo, este fragmento respecto a la circunferencia tiene que ser idéntico a este. Hago el cuadrilátero aquí detrás, y tengo la elipse ya en perspectiva caballera sobre el plano ZY. Bueno, teniendo esta elipse y teniendo esta de aquí del cono, es en realidad también un paralelo de la esfera, y teniendo este paralelo que es el ecuador de la esfera, hacer una analogía con la esfera terrestre, esto habría que guardar la equidistancia, y aquí puedo hacer centro y hacer una circunferencia en verdadera forma, que es en realidad la que nos dieron originalmente. Lo digo porque esta circunferencia nos puede facilitar seguir por aquí más o menos una línea de referencia respecto al contorno. Entonces, ahora lo que tenemos que pensar que en una esfera en caballera, bueno, se abomba un poco, sale de contorno elíptico, y tenemos estos dos meridianos. Luego tenemos, bueno, tenemos aquí lo que se llama un meridiano, aquí el ecuador, que es el paralelo mayor, circunferencia mayor, y luego tendremos esta, que será tangente a esta curva aquí, igual que esta lo es aquí. Entonces aquí así tenemos la esfera definida, y aquí el polo superior por estos 4 casquetes, bueno, no son casquetes esféricos, se divide en 8 partes iguales. Bueno, pues esto es lo que tenemos que hacer aquí. Pensar que esto viene por aquí, que la curva del contorno tiene que ser tangente aquí, por eso es bueno hacer todas estas curvas para definir la esfera, y saber que también la elipse se abomba en esta dirección. Tiene que ser tangente a estas dos, tangente a esto, y ahora como vemos aquí sería tangente ahí en el contorno, aquí que se ha bombado un poco de más, eso quiere decir que ya tendría que empezar a cerrar por ahí. No es fácil con la cantidad de curvas que definen la superficie, aquí le falta un trozo. Bueno, ahora ya estamos en condiciones de cerrarla con un poco más de precisión. Entonces ya vemos que aquí se abomba un poco, entonces aquí sí que podemos estirarla un poco. Pero mejor la ponemos así horizontal.
Aquí también podemos achatarla un poco, ya que parece que está bombada por ahí. Como vemos, hacer una elipse que sea tangente a esas curvas no es sencillo. Bueno, y tenemos entonces lo que decía aquí, la circunferencia en verdadera forma. Aquí el cuarto de esfera. Aquí entraría tangente. Aquí lo que es la circunferencia mayor horizontal de la esfera. Aquí lo que es la base del cono. Y lo vamos a dibujar entero, como si fuera de rejilla. Una vez que tenemos aquí, este era el alzado, pero en la perspectiva saldrá de aquí, respecto a este vértice, que era el del alzado original, pero que ahora esto se abomba por detrás. Y aquí lo mismo, la tangente desde la elipse al polo superior nos determina ahí el contorno de la superficie cónica. Bueno, visto así, es evidente que ahora parece que le falta un poco aquí, le sobra un poco aquí, habría que abombar un poco por aquí. Lo que decía, no es sencillo. Bueno, pues esa es la esfera con el cono máximo en su interior, que podemos remarcar un poco más. O sea que sería, vamos a hacerlo en otro color. A ver, aquí la música, por ejemplo por aquí, dibujamos aquí varias generatrices para que se distinga mejor, y aquí igual. O sea que este sería el cono y la parte de atrás del cono sería esta, por ir discontinua. Bueno, pues esa sería la perspectiva caballera, ya que calculamos la relación que existía entre los dos radios, tanto el radio de lo que era la base del cono, como el radio de la esfera que lo inscribía. Pues aprovechamos para hacer la perspectiva caballera de esa figura, para entender un poco mejor la relación gráfica que existía entre esas dos figuras. Entonces, recordad que esta circunferencia estaba hecha con compás, la que pasaba por aquí era tangente aquí abajo, o sea, esta era una circunferencia hecha con compás, que era en realidad la circunferencia del alzado original. Y esto que queda a esta altura, aquí debajo quedará igual respecto a esto. Y luego, como decíamos, el eje mayor de la elipse coincide por el centro de la esfera con la dirección del eje Y.